No se trata de ver en qué consiste la virtud, al estilo socrático-platónico, de preguntar qué es la virtud en sí, sino más bien encontrar la manera de hacernos virtuosos. Y para ello, además del buen ejemplo, es muy importante el hábito, la práctica, porque la formación del carácter, el ethos, se realiza a partir del hábito. La ética aristotélica es una ciencia de la prudencia y de la convivencia que muestra el carácter eminentemente práctico del filósofo. Para Aristóteles, la política es el prototipo de toda capacidad humana, ya que su objetivo es la vida feliz y digna de los ciudadanos. La finalidad del Estado es la promoción de la virtud y la felicidad de los ciudadanos. En este sentido, la política es la continuación y culminación de la ética. La política es la ciencia del bien más deseable y de los medios para obtenerlo. Ese bien más deseable es la vida noble y feliz. Los sofistas predicaban que los principios de la vida social son meramente convencionales y contrarios a la naturaleza. Aristóteles sostuvo, en cambio, que el hombre es, por su propia naturaleza, un animal político, destinado a vivir con otros hombres en el ámbito de la polis. Los sofistas afirmaban también que el Estado surge artificialmente de un contrato que restringe la libertad de cada uno en defensa de sus intereses mutuos. Él mostró que nadie es libre ni plenamente humano fuera de la comunidad política, y que ella no se organiza solo en torno de necesidades comunes, sino también por objetivos compartidos entre sus integrantes. Todos estos temas fueron redactados en forma provisional y fragmentaria por Aristóteles en 8 capítulos, que fueron revisados y ajustados una y otra vez por el filósofo, hasta que finalmente los agrupó en un tratado conocido con el nombre de Política. Este carácter práctico también se refleja en su física, que explica el movimiento mediante su teoría de las 4 causas y sus nociones de acto y potencia. Según Aristóteles, la realidad es un organismo profundamente dinámico. Todo lo que hay está en movimiento y debe ser comprendido desde su causa eficiente, que es el origen, desde su causa material, que es aquello de qué está hecho, desde su causa formal, que es su configuración y distinción, y desde su causa final, que es el fin hacia el que tiende. Todo proceso natural es, pues, comprensible para el hombre que tenga la suficiente paciencia de preguntarse ordenadamente por su causa. A la vez, todo tiene, como dijimos antes, potencialidades que van actualizándose, tal como la semilla, que es ya árbol potencialmente, pero que debe ir haciéndose paulatinamente árbol en acto. Y así el universo se presenta como un espectáculo en el que optimistamente todo va siendo lo que debe ser. Además, debe haber algo que sea un primer motor no movido. Eso sería, para Aristóteles, Dios. Dios como acto puro, primer motor que mueve sin distancia a todo lo demás. Plenitud sin carencia alguna. Aristóteles lo definía como vida feliz y perfecta, goce infinito, pensar que se piensa a sí mismo. El hombre puede tener solo un atisbo de esa plenitud gozosa en la medida en que participa de la inteligencia contemplativa. Como ocurre en el caso de Platón, es imposible exagerar la influencia que Aristóteles ha tenido en los siglos posteriores. Literalmente podemos decir que intelectualmente vivimos de él, porque además aportó una serie de instrumentos mentales que seguimos utilizando. Cuando hablamos de sustancia, cuando hablamos de accidente, de potencia, de acto,
Cuando hablamos del mecanismo lógico, que repasamos los silogismos, las conclusiones que se sacan de unas premisas, etcétera, todo eso nos lo ha brindado Aristóteles. Una extraordinaria caja de herramientas mentales que seguimos utilizando, que primero se dieron en su discurso en griego, después se tradujeron al latín, después a cada una de nuestras lenguas, y hoy ya manejamos esos términos como si fueran algo dado, como si fueran términos comunes, cuando todos ellos aparecen en la obra de Aristóteles, porque además Aristóteles tenía el genio de la definición. Era capaz de brindar definiciones precisas y montar y desmontar, digamos, las piezas del gran rompecabezas mental, pasando del análisis, es decir, de la separación de las piezas, a la síntesis, la reconstrucción de los diversos elementos de un razonamiento, de un planteamiento discursivo, etcétera. Por supuesto, todavía todo eso sigue vigente. Inevitablemente han cambiado muchas cosas. La lógica ya no es meramente la lógica aristotélica como lo fue durante siglos y siglos, sino que hoy ya tenemos otro tipo de lógicas más formales, basadas en principios diferentes, pero la base lógica y todavía lo que entendemos normalmente por razonamiento lógico, la mayoría de los profanos, es y deriva de lo que planteó Aristóteles. La ciencia ha avanzado enormemente y ya no responde ni la astronomía ni la física a lo que planteó Aristóteles, pero el vocabulario, los temas, las intuiciones aristotélicas, yo creo que todavía siguen vigentes. Hay una prueba de hasta qué punto él podía ser un científico minucioso y exacto. En uno de sus muchos libros, evidentemente hay errores en la obra de Aristóteles como en la de cualquiera, pero en uno de sus libros él dice que existen unos peces que hacen nidos, ¿no? Bueno, durante mucho tiempo eso se consideró que era pues uno de los errores que incluso un genio como Aristóteles podía cometer. Y recientemente, a comienzos del siglo XX, en unas pequeñas islas jonias, allí en el mar de la Jonia, se encontró un tipo de pez que hasta entonces era desconocido y que efectivamente hacía en las rocas unos nidos semejantes a los que describía Aristóteles. De modo que hasta ese punto todavía a lo largo del tiempo Aristóteles puede dar una sorpresa. En el campo conceptual ese magisterio continúa hasta hoy intacto. Bueno, hasta aquí hemos llegado hoy, hemos repasado esta obra fundamental de la filosofía. El próximo día continuaremos un paso más, un filósofo más, por esta discusión reflexiva sobre el pensamiento occidental.